Voy a falar portuñol, sobre todo español, así que le pido disculpas por claro, mi idioma maternal es el francés. Soy honrado de estar con ustedes en el Congreso de Brasil, en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, en presencia de varios senadores y de compañeros y compañeras que participan activamente a la auditoría ciudadana da dívida. Quiero saludar también al pueblo brasilero que ha dado un ejemplo este año al mundo entero, porque creo que es por la primera vez en las últimas décadas que un pueblo, en particular su juventud, se levanta en contra de gastos que parece de lujo, que parece no justificados, como los gastos inmensos en relación a la Copa Mundial. En varios países del planeta nos dimos cuenta que después de Juegos Olímpicos, como lo de Grecia en 2004, en otros países, o Copa de Fútbol, explotó la deuda pública interna y externa. Es la primera vez que un pueblo se pregunta un año antes sobre cómo utilizar el dinero público y si es justificado utilizarlo para solamente deporte, grandes construcciones, cuando prioridades al nivel de derechos humanos no son todavía satisfechas en la séptima economía mundial, como lo mencionaba María Lucía Fattorelli. Bueno, entonces ustedes están conversando y analizando con mucho rigor el tema de un proyecto de ley, y quería hablarle de algo que tiene que ver con su trayectoria. Me refiero a la situación en la Unión Europea. Ustedes pasaron con la crisis del final de los 90, a lo que ustedes llaman la refinanciación de las dívidas de los estados. Ahora, en la Unión Europea, que es un protoestado, hay países con sus estados, sus gobiernos, y tenemos la Comisión Europea, y tenemos una relación adentro de la Unión Europea, tipo las provincias o estados de Brasil, con la federación, con el poder federal. Y podemos comparar el supuesto salvataje que hubo en 97 y 98 en Brasil y las condiciones impuestas a las finanzas públicas de los estados en estas circunstancias con lo que está ocurriendo en Europa, que es ahora, desde el año 2010, el epicentro de la crisis mundial de las dívidas privadas y, en consecuencias, públicas. ¿En qué sentido podemos hacer una comparación? Me refiero al supuesto salvataje organizado por la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, respecto a Grecia, respecto a Irlanda, a Portugal y Chipre. Parecen ser salvataje, cuando en realidad es refinanciar deudas dívidas de estos países para garantizar que aquellos países que reciben los préstamos de la Troika puedan reembolsar a dívida a los bancos privados
alemanes, franceses, belgas, de Luxemburgo, etc. Un salvataje que implica más dívidas que antes. Hay que tomar en cuenta que Grecia, en 2010, la relación dívida pública con el Producto Interno Bruto llegaba a 110%. Hoy, en 2013, después del salvamiento, la relación dívida pública al PIB griego es 175%. No sé si pueden imaginar lo que significa para Grecia el salvataje, más deudas y sacrificios tremendos impuestos a una población, con un decrecimiento del PIB de 27% en 4 años, con una tasa de desempleo de 26%, una tasa de desempleo de los menos de 25 años de 50%. Es decir, que el supuesto salvataje de Grecia, pero podría hablar de Portugal, de Irlanda y de Chipre, se transforma en la implementación en Europa de lo que los pueblos de América Latina tuvieron que vivir durante los años 80, 90 y 2000, es decir, planes de ajuste y más deudas para reembolsar al inicio acreedores privados, reemplazado finalmente para acreedores públicos. En Europa la Troika y aquí el gobierno federal que cobra las deudas después de haber emitido bonos en el refinanciamiento de las dívidas de los estados en 97-98. Pero quiero también mencionar que hay esperanza. Empecé con la esperanza que provocó en mí lo que hizo la juventud en Brasil en junio de este año. Pero quiero seguir con la esperanza que nos trae Ecuador en 2007-2008 con la auditoría de dívida a la cual participamos María Lucía Fattorelli y yo durante 14 meses auditando las deudas públicas internas y externas de Ecuador, que terminó con una suspensión de pago totalmente justificado y que permitió reducir de manera muy fuerte la dívida del Ecuador. Pero quisiera mencionar también a Islandia, menos conocida. Islandia que aparecía como el modelo del éxito neoliberal hasta la caída de 2008. En 2008 todo el sistema bancario privado cayó en consecuencia de una crisis bancaria 2 o 3 días después de la caída bancarrota de Lehman Brothers. Y lo que hizo bajo la presión do povo de Islandia, el gobierno de Islandia, es negarse a reembolsar la deuda exigida por el Reino Unido y los Países Bajos a Islandia por 3,5 billones de euros. Islandia, bajo la presión de la calle, de la rúa, se negó a pagar esa deuda. Y gracias a referendos populares y al apoyo popular, y luego gracias a una sentencia tomada por la Corte de la Asociación Económica de Libre Intercambio, esa sentencia de enero 2013 da toda la razón a Islandia por haberse negado a reembolsar Reino Unido y Países Bajos. ¿Con cuál razón? La Corte dice que un país no tiene que indemnizar terceros por la caída de un banco privado. No es de la responsabilidad del Estado de socializar las pérdidas privadas.
Por lo tanto, fue una victoria para el pueblo de Islandia. Quiero también mencionar Francia y terminar con esto. En Francia, en los últimos años, bancos privados otorgaron créditos tóxicos, con productos estructurados, con tasas variables, indexado sobre la correlación dólar-franco suizo. Nada que ver con finanzas de municipalidades o de municipios de Francia. Productos estructurados tóxicos. Bajo la presión de la ciudadanía en varios municipios de Francia, municipios decidieron suspender de manera unilateral el pago de deuda a los bancos por los abusos realizados por esos bancos. Y este año hay varias sentencias dando toda la razón a esta decisión unilateral de los municipios de suspender el pago. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que con el apoyo ciudadano o bajo la presión ciudadana, gobiernos como el gobierno de Islandia, municipios como los municipios de Francia, el gobierno del presidente del Ecuador, bajo y con el apoyo popular, logran desobedecer a los acreedores, logran obligar a esos acreedores a conceder nuevas margen de maniobras a los poderes públicos para garantizar los derechos humanos, para mejorar los gastos sociales. Así que mi conclusión es decir, tenemos que resistir basándonos en argumentos del derecho internacional y del derecho interno para garantizar la satisfacción de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.